Sí. Bueno, en apoyo a Palestina y contra el genocidio, el apartheid y la ocupación. En las últimas semanas estamos asistiendo con horror a un recrudecimiento de la violencia en Oriente Próximo. Las imágenes nos golpean brutalmente día tras día a través de los medios, bajo los titulares de guerra entre Israel y Hamás o guerra en Gaza. Pero ¿podemos realmente llamar guerra a la masacre indiscriminada de miles de hombres, mujeres y niños indefensos por parte de uno de los ejércitos más poderosos del mundo? ¿A los bombardeos de hospitales y a campos de refugiados? ¿Al desplazamiento forzado de una población de más de 1 millón de personas sin que exista un lugar seguro donde puedan refugiarse? ¿Podemos llamar guerra al bloqueo de recursos imprescindibles para la vida como los alimentos, el agua, el combustible o las medicinas? ¿Y a la incomunicación y al asesinato de periodistas? ¿Es esto una guerra o más bien nos encontramos ante un genocidio de la población palestina? Israel está cometiendo crímenes de guerra y violaciones sistemáticas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos de los más de 2.200.000 habitantes de Gaza, sin excepción, mientras se escuda en un pretendido derecho a defenderse que esconde una voluntad de venganza y de control territorial sobre la franja de Gaza. En menos de un mes, Israel ha lanzado 18.000 toneladas de explosivos, causando la muerte a más de 10.000 palestinos, entre ellos más de 4.500 niños y niñas. Israel justifica estos crímenes por acabar con Hamás. La realidad es que está aniquilando a toda la población. La realidad es que no es una guerra, es un genocidio. ¡Es un genocidio! No es una guerra, es un genocidio. No es una guerra, ¡Es un genocidio! no es una guerra, es un genocidio. Es necesario recordar que la violencia y la opresión hacia el pueblo palestino, tanto en Gaza como en Cisjordania, no comienza como respuesta a los ataques sufridos por Israel por parte de los grupos armados palestinos el pasado 7 de octubre. Israel ejerce desde décadas una ocupación militar ilegal sobre territorios palestinos, incumpliendo sistemáticamente los acuerdos de Oslo y todas las resoluciones de la ONU al respecto. El bloqueo sobre Gaza comienza en 2007, llevando a su población al límite. En palabras de la UNRWA, nos encontramos ante la mayor cárcel a cielo abierto e incluso han llegado a calificar la situación de la franja como de infierno en la tierra. En Cisjordania, donde recordamos que Hamás no tiene ningún control absoluto, la violencia contra la población palestina también es sistemática. En forma de régimen de apartheid, colonización ilegal de territorios, detenciones arbitrarias e incluso asesinatos por parte de colonos y del ejército israelí. Israel habla de derecho a la defensa mientras lleva más de 40 años atacando día tras día a la población palestina. Tanto el gobierno israelí como aquellos que le han declarado apoyo siguen un discurso de guerra en el que contemplan y asumen un impacto humanitario en pérdida de vidas civiles sin precedentes y no se han mostrado abiertos aún a explorar vías diplomáticas y pacíficas de resolución del conflicto. Esta vía es una de las principales demandas de la ONU y de quienes suscribimos este manifiesto. Las futuras generaciones de Palestina merecen un horizonte de libertad y de esperanza en paz. Israel no puede seguir ejerciendo este abuso de poder en la más absoluta impunidad. Es necesario tomar medidas urgentes tanto desde los gobiernos e instituciones de la comunidad internacional como desde la sociedad civil organizada. Es necesario presionar para que establezcan sanciones a Israel mientras continúe con sus políticas de ocupación, apartheid y genocidio, y llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Asimismo, nosotros exigimos al gobierno que suspenda el comercio de armas y la cooperación militar y de seguridad con Israel. Apoyamos decididamente medidas de acción no violenta y resistencia civil como el boicot económico y cultural hacia Israel mientras siga violando sistemáticamente los derechos humanos de la población palestina. Y por todo ello, desde Extremadura, desde Mérida hoy, queremos
queremos mandar nuestro más sincero abrazo fraternal al pueblo palestino. Ante la ocupación y agresión de Israel, solidaridad internacional y apoyo a su dignidad, firmeza y resistencia. ¡Viva Palestina libre! Extrema